Sí. Bienvenida. Gracias. Leonor, bienvenida a esta bellísima infoteca de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Arteaga, ¿no? Que como mencionabas en tu conversación informal con nosotros, es un espacio extraordinario, ¿no? Del cual, aunque no estemos aquí, debemos sentirnos todos muy orgullosos porque es en beneficio de muchos jóvenes que desde la universidad pública aprenden cómo enfrentar la vida profesionalmente, ¿no? Bueno, bienvenida de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros, por tu disposición y por tu confianza en este proceso, que como bien sabes, en esta etapa arrojó un número de 26 personas que estamos entrevistando el día de hoy y mañana, con el objetivo muy puntual de armar ese equipo de 5 personas que habrán de constituir el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿no? El día de hoy empezamos con 10 minutos que te vamos a dar para que nos hagas favor de hacer una exposición que argumente el por qué tú te consideras, por tu experiencia profesional, política, ciudadana, etcétera, una candidata idónea para ocupar un puesto en el Consejo de Participación Ciudadana. Tienes 10 minutos. Inmediatamente después de esos 10 minutos hay una ronda de preguntas y respuestas que puede ser hasta 30 minutos o un poco más, ¿no? Dependiendo de cómo fluya la conversación. Tienes la voz, por favor, Leonor, si eres tan amable. Una pregunta, ¿me avisarían cuando ya se cumplieran Sí, estos no 10 te minutos? preocupes, sí, te avisamos. Aquí Muy tenemos bien. todo bajo control, casi todo bajo control. Casi. Mira, aquí está Gracias. Gracias. Pues buenas tardes a todas las personas que dan seguimiento a este proceso, desde los que están aquí presentes y hasta los que nos están siguiendo, porque hay muchos desde las distintas plataformas digitales que están al pendiente de este proceso. Su aporte, tanto los que están aquí como los que en sitios web nos están ahorita en este momento monitoreando, es de vital importancia para la consolidación y construcción del sistema estatal anticorrupción en Coahuila. No quisiera comenzar sin antes agradecerles la loable labor de esta comisión de selección, quienes con su trabajo honorario, hay que resaltarlo, han buscado la forma de propiciar un espacio de interacción que permita dar legitimidad a este proceso. Sus conocimientos y experiencia serán de gran ayuda para sentar bases sólidas en este proceso inédito, innovador, que pone a nuestro país como pionero a nivel mundial al aplicar esta política pública, y eso hay que resaltarlo. La creación del sistema que privilegia a la sociedad civil en su diseño y que coloca a la sociedad civil como el motor, la principal fuerza. En pocas palabras, la sociedad civil es el corazón del sistema estatal anticorrupción. Aquí radica la importancia de cuidar la interacción entre los distintos actores que lo conforman. El trabajo de esta comisión, entonces, es crucial para alcanzar este objetivo y de verdad estoy muy agradecida que después de un proceso sumamente polémico que se vivió en el Congreso, ustedes estén haciendo todo lo posible por enderezar este proceso. El contexto de la corrupción en México. Las instituciones en México atraviesan por una profunda crisis de credibilidad, producto de la corrupción y la impunidad que está acompañada por una creciente y peligrosa insatisfacción con la democracia. De manera lastimosa, el problema no es solo de credibilidad. Las condiciones de vida de los mexicanos y de los coahuilenses se han visto directamente afectadas por la corrupción en sus múltiples formas. Por culpa de este mal, los ciudadanos reciben peores servicios de salud, educación, seguridad pública, infraestructura urbana, agua potable, drenaje, etcétera. El Sistema Nacional Anticorrupción, que comprende los sistemas de las entidades, porque hay que resaltarlo también, no podemos entender el Sistema Nacional Anticorrupción sin la participación de los 32 sistemas locales que lo conforman. Es preciso que este tema no se centralice y que crezcan nodos de participación ciudadana en todas las entidades.
El esquema institucional y legal previo al surgimiento del sistema demostró su ineficiencia para frenar la corrupción y castigarla. Por eso los ciudadanos queremos apostar a que, a pesar del deterioro institucional, el sistema anticorrupción en la Federación y en los estados funcione para beneficio de todas y de todos. Los partos suelen ser difíciles. Tanto a nivel nacional como en Coahuila, la conformación del sistema anticorrupción ha estado acompañada de sinsabores. Por eso los que estamos interesados en el tema debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos, todo, para que este nuevo entramado institucional sea el que en realidad podamos construir de la mejor forma. Eso a pesar de las resistencias que podamos tener desde la ciudadanía, como servidores públicos y las autoridades. ¿Quién soy yo? Y en esta parte les voy a decir con mucha honestidad que es muy difícil venir a hablar de quién es uno, porque bueno, esto suena un poco como déjenme echar porras, pero entiendo que esta dinámica se tiene que seguir porque esto les va a ayudar a su toma de decisión. Pues yo soy una periodista, soy profesora y soy activista, milito en los espacios de sociedad civil, milito en los espacios de sociedad civil. Con esa camiseta me he desempeñado en distintas labores que abonan a la consolidación de la participación ciudadana. Tengo 10 años colaborando en una red nacional de periodistas que se llama México Infórmate y que está integrada también por académicos e investigadores. Comencé con trabajo voluntario porque no hay otra manera de entrarle a estos procesos. Uno tiene que donar su tiempo y sus capacidades para que en realidad las cosas salgan. Y al día de hoy, desde noviembre del 2016, soy coordinadora nacional de México Infórmate, una red que tampoco es fácil de coordinar porque tenemos representantes en las distintas entidades. Bueno, y además muchos somos periodistas, entonces imagínense lo que es eso. Nuestro aporte fue fundamental en la elaboración de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿sí? O sea, es decir, pese a que la mayoría no tiene conocimientos específicos en leyes, fuimos un pilar tomado en cuenta para la consolidación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Otro brazo de nuestro trabajo es el periodismo de investigación, que está acompañado de las herramientas digitales que tenemos disponibles para ejercer nuestro derecho de acceso a la información. De la mano del INAI y del ICAI, porque también considero que la colaboración es muy importante, he realizado talleres en las 5 regiones de Coahuila. Me gusta ensuciarme los zapatos y arremangarme la camisa. He estado trabajando en Sabinas, Piedras Negras, Monclova, Saltillo y Torreón. Estos talleres fueron enfocados en temas ambientales y también en atención a grupos vulnerables. En el 2014 me desempeñé como enlace del Núcleo de Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto en Coahuila. Realizamos un foro para discutir desde la perspectiva de la sociedad civil el modelo de gobierno abierto y también en conjunto con el Centro de Análisis e Investigación Fundar, se generó un documento de la experiencia que sistematizó las principales preocupaciones de la sociedad civil en la entidad. Y este documento que ustedes pueden encontrar en la página de Fundar está disponible porque también sentó las bases de un trabajo muy específico que se está realizando el día de hoy de gobierno abierto, donde están participando las 5 regiones del estado. Todo este modelo de participación fue horizontal y incluyó las voces de todos los participantes. Bueno, he estado involucrada en la conformación de la Alianza Anticorrupción Coahuila, solicitando un proceso de parlamento abierto que cumpla con los pilares de este modelo. Transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y uso de tecnología. He participado en los foros con los miembros del Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional para dar una relatoría de lo ocurrido en Coahuila. También formo parte de la Red Internacional de Mujeres de la Alianza para Gobierno Abierto, quienes buscamos, entre otras cosas, incrementar los espacios de participación y toma de decisión de las mujeres en los ámbitos públicos y también en la vida política. Considero que nuestra visión es necesaria para las soluciones a los problemas sociales que enfrentamos a escala mundial. En resumen, pertenezco a la sociedad civil que detecta heridas, pero también propone acciones para sanar. Siempre con una crítica basada en estudios documentados y con el ánimo de aplicar mejoras.
Soy una entusiasta detonadora de procesos de participación ciudadana y he dedicado mi vida y aprendizaje a ello. ¿Qué aportaría el Consejo de Participación Ciudadana? Observo 2 ejes de trabajo en los cuales podría aportar mi trabajo y mi capital de relaciones con las organizaciones de la sociedad civil organizada. Primero, el Consejo de Participación Ciudadana debe reflejar los intereses de la sociedad civil. Y para llegar a esto tenemos que comenzar a definir cómo vamos a trabajar juntos y cuáles deben de ser los ejes rectores del Consejo de Participación Ciudadana y su vinculación con el CPC a nivel nacional. Esto es vital porque no se ha definido en la escena nacional cuáles son los ejes de trabajo específicos para ver en qué segmento o qué tipo de corrupción se va a perseguir. Todavía está amplio esto, entonces sí es necesario que se establezca mucha articulación para que justo no surjan expectativas equivocadas en un modelo que es tan complejo como el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción. Otra vía de trabajo, por supuesto, es el fortalecimiento de las capacidades de sociedad civil, talleres, foros, mesas de trabajo, hay que dialogar, hay que explicarle a la gente qué significa esto, por qué es importante que participen, que no se salgan de este modelo de participación. Este trabajo debe verse a mediano y a largo plazo. Es imposible, de verdad, es imposible que hoy nos vayamos a dormir y que mañana nombren al Comité de Participación Ciudadana del Consejo Anticorrupción y se acabe la corrupción en Coahuila. Eso no va a suceder. En este punto me gustaría recordarles que el marco de transparencia tardó 15 años en consolidarse y fueron 4 generaciones de normativas. En México apenas estamos con la primera normativa del Sistema Nacional Anticorrupción. En la parte técnica, de acuerdo a lo establecido con la Ley Estatal Anticorrupción, aportarían el diseño de proyectos para los mejores instrumentos del sistema estatal de información. Esa es una parte que a mí me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo, bueno, aquellas personas que estamos dedicadas a la difusión de información y a encontrar en la información bases para la investigación. Bueno, el sistema estatal de información estará vinculado a la plataforma digital nacional. Entonces, en esa parte creo que sociedad civil tiene que aportar muchísimo sobre cómo encontramos esa información para el uso de los ciudadanos. Por ejemplo, urge que el Estado y los municipios homologuen sus portales de transparencia y para esto podemos detectar aquellos municipios que realmente tengan buenas prácticas y que sirvan de referencia para que los demás municipios apliquen esta disposición de tener un portal de transparencia homologado. Diseño de proyectos para mejorar instrumentos del Sistema Estatal de Información y su coordinación con la plataforma digital es uno de los temas donde yo me centraría. La aplicación de mejoras a los instrumentos y lineamientos de mecanismos requeridos para la operación del sistema electrónico de queja y denuncia. ¿Cómo va a ser este esquema de quejas y denuncias y cómo lo vamos a llevar a la mayoría de la población? Aquí creo que el uso de las tecnologías, pero también una pedagogía con todos los actores nos serviría muchísimo. 1 minuto más. Muy bien, gracias. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de sociedad civil que deseen sumarse a este proyecto, opinar y proponer a partir de la participación de la Comisión Ejecutiva indicadores y metodologías y proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se reciban peticiones, solicitudes, denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Por lo hasta aquí expuesto, tengo la firme convicción de que mi perfil será un aporte fundamental para la consolidación del sistema estatal anticorrupción en Coahuila. Gracias. Sí, muchas gracias, Leonor. Ahora pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Le paso la voz a Blas. Leonor, Adriana, muchísimas gracias por estar aquí, por la confianza en este proceso. Bienvenida. Y, Leonor, ¿cuál es la visión del sistema estatal anticorrupción? ¿Qué visión tienes tú de este sistema? Creo que el fortalecimiento de las capacidades de sociedad civil va a ser indispensable y esto nos va a llevar tiempo en consolidar. Necesitamos que muchos ciudadanos participen. Creo que es el pretexto justo para que muchos nodos de redes se articulen y trabajen por un solo objetivo. Creo que los efectos, lo he dicho, a corto plazo de verdad sería vender una falsa expectativa, ¿no? Tenemos que pensarlo como una carrera de largo aliento
Y para esto, bueno, pues se requiere realmente que todos los interesados pues pongan a juego las capacidades que tienen y a disposición, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser como mucho ánimo de servir, y de buscar que esto realmente signifique un parteaguas para minorar los efectos de la corrupción que se han vivido en nuestro estado. Gracias. Gracias, Luis. Pues es un gusto tenerte aquí esta tarde, de El veras, gusto es mío, sobre todo gracias. porque no es muy común ver mujeres como tú sentadas frente a una comisión que te está entrevistando y que está platicando contigo para saber qué piensas, para reafirmar lo que nos dices en tus documentos, etcétera, etcétera. Y es un gusto de veras hablar con gente con esa experiencia, con esa entrega, con ese compromiso y con ese talento que creo que tienes como colega, como compañera de lo que nos duele a ambas. Y creo que a muchas mujeres, ¿no? Sí. Quiero preguntarte, si yo te visualizo al interior de un consejo estatal donde seguramente tendrás que establecer algunas estrategias muy puntuales para conectarte con la sociedad civil, para conectarte con todo tipo de organismos, para conectarte con las autoridades, con el sistema gubernamental, etcétera, etcétera. Es decir, entendiendo esto como un sistema donde todo el mundo debe participar, ¿cuáles serían dos de tus principales estrategias para establecer esa comunicación con estas personas que, pues es unas porque deben de hacerlo como somos los servidores públicos, otra porque son sociedad civil, otras porque son autoridades, etcétera? ¿Qué piensas, Leonora, al respecto? La experiencia me ha dicho que uno se tiene que conducir con mucha honestidad con sus pares. O sea, es decir, aunque esto nos lleve horas de discusión, nosotros tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos, pero siempre ser como muy honestos con los planteamientos y transparentes, sobre todo con lo que estamos esperando del diseño de este sistema, ¿no? Y para esto yo privilegiaría de verdad el trato humano que podamos tener entre pares, pero también el trato que vamos a tener con las personas que están por parte de gobierno. O sea, yo conozco a servidores públicos que son entregados a su trabajo y que además están abonando a hacer las cosas mejor. Entonces, creo que ahí es importante establecer estos vínculos de confianza y reglas claras para que realmente esto pueda funcionar. Entonces, eso sería, por un lado, decir siempre manejarse con mucha honestidad sobre lo que se busca hacer, y la otra estrategia que considero vital, tanto en lo nacional como en lo local, es que sociedad civil que integra los CPCs en todo el país debe tener muy, muy claro qué tipo de corrupción va a perseguir en esta primera etapa del Sistema Nacional Anticorrupción. Y tenemos que ir articulados. No puede ir Coahuila con una cosa, Durango con otra cosa. Se tiene que buscar a un eje rector común. Gracias a usted. ¿Qué tal, Leonor? Hola. Gracias por estar aquí, muchas gracias. Gracias. Por participar en este proceso de selección. Da gusto ver mujeres preparadas. Y bueno, viendo tu currículum, vienen muchas publicaciones sobre el tema. Sí. Y a mí me gustaría conocer tu punto de vista sobre la parte que tú visualizas hasta este momento que pudieran ser al menos 3 retos a los que se va a enfrentar este Consejo de Participación Ciudadana. Sí, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían esos 3 retos importantes? El fortalecimiento de capacidades es vital, es un reto, ¿sí? Por el lado de gobierno hay que ganarse la confianza de aquellos actores que han mostrado resistencia, ¿no?, a la participación. Tenemos que buscar la forma de incluirlos, ¿no?, y de garantizar que el proceso es confiable y legítimo. Eso sin duda tiene que ser algo muy importante. Y una tercera cosa es que yo considero vital la coordinación que puede existir entre el CPC local y el CPC a nivel nacional. Gracias. También te damos la bienvenida y Gracias.
Quisiera que nos ahondaras un poquito en tu preparación académica y en la disponibilidad de tiempo, de compromiso que tendrías en caso de ser seleccionada. Claro. Bueno, actualmente yo estoy estudiando un diplomado de periodismo de investigación en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Me otorgaron una beca, por lo cual pues decidí que tenía que aventarme ese toro y seguir fortaleciendo mi preparación porque se especifica justo para temas del combate a la corrupción. Yo asisto a esta actividad los sábados, por lo cual, bueno, pues tendría disposición para trabajar. Para mí nunca ha sido un impedimento estar en la lucha de participación ciudadana, porque siempre he encontrado la manera de participar y colaborar, aunque tenga trabajo, ¿sí? Y aunque tenga un trabajo fijo o no, siempre he estado ahí, ¿no? Pero en este caso yo entiendo la magnitud del reto y sobre todo de la responsabilidad, y mientras mi actividad no implique un conflicto de interés, yo continuaría con el fortalecimiento de la participación ciudadana. Considero que estos espacios están diseñados justo para que los ciudadanos no formemos parte de la burocracia, sino que la esencia y el sentido de la participación ciudadana se conserve. Entonces, bueno, no sería una burócrata más, definitivamente. Gracias. Sí, mira, bueno, son varias preguntas, Leonor. Una que en función de la respuesta que acabas de dar, cuando hablabas de conflicto de interés, o sea, mientras no se presente un conflicto de interés, ¿a qué te refieres con eso? Porque estando en el Consejo de Participación Ciudadana, que es un órgano legítimamente instituido, ¿verdad?, para ciudadanizar, como tú bien lo dices, de manera generacional el poder público en Coahuila, ¿de qué manera, siendo tú ya consejera, en esa eventual posibilidad, podrías entrar en conflicto de intereses como para no poder colaborar con él mismo? Y yo creo que es una situación, exacto, que se tiene que valorar, o sea, es decir, yo no me desempeño para absolutamente nada, por ejemplo, en un cargo público, ¿no? Mi participación en México Infórmate, pues justo creo que embona perfectamente con el acompañamiento del sistema estatal anticorrupción, ¿no? Entonces, pero yo creo que estos conceptos como conflicto de interés sí lo debemos de tener sumamente presente, y para eso creo que el comité de selección tiene que evaluar, ¿no?, bajo qué condiciones cada uno de los participantes, no solamente yo, pueden entrar en un conflicto de interés para participar en este tema. Al día de hoy, pues no tendría ninguna razón por la cual no podría formar parte del Comité de Participación Ciudadana. Sí, mira, una parte, muchas gracias, una parte muy importante, y lo hemos comentado con otros participantes del Consejo, de las tareas del Consejo, es construir indicadores. Indicadores, algunos lo mencionaban como una tarea de cortísimo plazo, ¿no? Indicadores que permitieran estar ligados a políticas públicas, ¿verdad? Sí. Que a su vez facilitaran ir forjando esa institución que, como bien dices, tomará tiempos generacionales, ¿no?, para que impacte de una manera definitiva en la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué indicadores, así, piensa en dos, consideras tú que sería en el muy corto plazo importante de ser instrumentados para acotar o crear o fortalecer los mecanismos que impidan los actos de corrupción en el estado de Coahuila? Luis, es una pregunta sumamente complicada porque es un debate internacional. O sea, es decir, incluso para el Comité Nacional de Participación Ciudadana, como no está especificado el concepto propiamente, tiene algunas variables que son difíciles de medir de actos de corrupción. Entonces, ahí yo apelaría a una cosa: los cuerpos multidisciplinarios, o sea, llevar una discusión profunda para conseguir esos indicadores. A bote pronto, yo propongo, ¿no?, la posibilidad de la percepción, ¿no?, de temas de percepción con variables que estén como focalizadas en cómo el ciudadano sí está cometiendo actos de corrupción y justo cómo esto puede generar una conciencia diferente de este concepto de corrupción, ¿no? O sea, es decir, no nada más está del lado de gobierno, la corrupción también está del lado del sector empresarial, también está del lado de la ciudadanía, y un trabajo que se tendría que realizar es como tejido fino con la población. ¿Qué actos en específico te negarías a hacer o qué actos estás tú conociendo
o estás consciente que estás cometiendo un acto de corrupción, ¿no? O sea, como que me iría a ese punto de la percepción. Pero es una pregunta de debate internacional. Muy bien. Mira, la última pregunta. Bueno, leyendo tu currículum, pues todos nos enteramos y nos felicitamos también de tener una postulante que ha tenido experiencia de trabajo no solamente aquí en Coahuila, y no estoy pensando únicamente en Torreón, sino en todas las regiones del Estado, también en la Ciudad de México, y que mantiene, digamos, una estrecha vinculación con lo que está pasando con el tema de corrupción, impunidad, transparencia, rendición de cuentas, etcétera, en el país en cuanto a debate público, pero también con acciones muy concretas. ¿De qué manera tú, si fueses nombrada consejera de este comité, contribuirías para asegurar que esa vinculación con esas redes fortaleciera aún más a dicho comité? Una es estos foros, ¿no? Y esta interacción de entre los nacionales y los locales es indispensable, ¿no? Porque es que luego de repente pensamos, y esto me lo ha dicho también la experiencia, que todas las soluciones están en el modelo de la Ciudad de México o lo que desde la visión centralizada se está haciendo. Pero tenemos también que ser capaces de detectar aquellas buenas prácticas que se están haciendo en lo local y que pueden replicarse en otras entidades que sí tienen las mismas características que lo nuestro, porque a veces, o por más que queramos, no tenemos ni los mismos recursos ni las capacidades que tienen los nacionales para poder realizar el trabajo específico, ¿no? Entonces creo que ahí, ¿cómo abonaría? Yo siempre soy un enlace, yo me imagino como una célula con estas dendritas que embonan con otras dendritas y que a su vez van con otros compañeros, y solamente así se puede estudiar el trabajo colectivo. O sea, la inteligencia colectiva va a ser básica para que nosotros podamos hacer del sistema estatal anticorrupción pues un modelo, ojalá que sea ejemplo, ¿no? Y que sea un referente. Muchas gracias. Le paso la voz a Carlos. Gracias. Buenas tardes nuevamente, Leonor. Bienvenida. Gracias. Quiero en primer lugar agradecerte algunas de tus expresiones iniciales respecto del trabajo de esta comisión, y hago énfasis en eso porque desde que yo tuve la oportunidad de ver tu currículum y revisar tu expediente, he tenido en la cabeza una pregunta que esta exposición inicial tuya me convenció aún más de hacértela. Me han llamado mucho la atención varias cosas que has dicho durante esta entrevista, como el hecho de que conoces servidores públicos que están entregados a su trabajo, de que consideras que no va a ocurrir un acto de magia después de que se integre el Consejo de Participación Ciudadana. Y eso lo que a mí me dice es que tú no tienes o no compartes esta visión maniquea que luego hay de la realidad, de que de un lado están los buenos y del otro lado están los malos, y que los buenos hacen todo bien y los malos hacen todo mal. Pero también nos has comentado, y ese es el origen de mi inquietud inicial a la pregunta, que tú formas parte de la Red Estatal Anticorrupción. De la Alianza Sí. Estatal Anticorrupción. Un grupo ciudadano que obviamente nosotros conocemos por los medios de comunicación y que lo que ha dicho es que nada de lo que se ha hecho está bien, que todo lo que se ha hecho hay que tirarlo a la basura y hay que comenzar de nuevo otra vez, porque todo lo que se ha hecho hasta ahora está mal, incluida la integración de este consejo, de esta comisión, de participación ciudadana. Y la duda que yo tengo es, ¿cómo concilias tú esa posición de participación en este grupo que ha negado que haya una sola cosa bien hecha en este modelo? Y esto que nos has venido a decir de que tú estás consciente de que la vida no está en blanco y negro. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Sí esperaba esa pregunta y qué bueno que en este momento la está realizando. La sociedad civil es compleja, ¿no? Y es bien difícil que nosotros podamos establecer un consenso tan rápido de muchos temas, ¿no? Hay disenso al interior, por supuesto, y eso es aceptable porque no conozco procesos de participación ciudadana que no tengan disensos al interior, ¿no? ¿Cómo me aboqué yo a trabajar con la Alianza Anticorrupción? Pues fortaleciendo, o sea, es decir,
siempre con una postura muy auténtica, no estoy de acuerdo con esto, pero esta es la cancha donde tengo que estar, porque yo milito en sociedad civil, o sea, y no es mentira, ¿no? Entonces, esto es que siempre voy a estar con mis pares, ¿no? Esa es la cancha donde estoy, y desde al interior, pues hay que ver cómo permeamos justo esta idea de que no hay blanco y negro, que hay matices y que los trabajos en positivo también tienen que reconocerse, ¿no? Entonces, sí se ha hecho esa labor y ese trabajo. Yo no comparto al 100% todas las posturas de la alianza, pero está hecho inédito de tener a 109 organizaciones de la sociedad civil unida bajo un solo objetivo. Está hablando de que hay una dinámica muy interesante en la entidad y que si yo trabajo en sociedad civil, esa es la cancha donde yo tengo que estar. La segunda pregunta sería, dijiste una frase hace un momento que seguramente muchísima gente comparte, pero me interesa mucho conocer cuál es tu aproximación conceptual a esta idea. Dijiste, hay que ganarse la confianza. ¿Tú eres partidaria de la idea de que la confianza se gana, entonces? ¿No eres partidaria de que la confianza se otorga? Porque hay una diferencia muy importante y lleva a lugares muy diferentes la aproximación inicial. Sí, claro. Bueno, creo que en el clima que hay en Coahuila, se tienen que hacer muchos esfuerzos para que efectivamente se pueda establecer la confianza, ¿sí? Y en el proceso, por ejemplo, de la implementación del sistema estatal anticorrupción, todo el proceso que se vivió justo con el desempeño de las cámaras fue muy complicado y se fallaron a los principios de Parlamento abierto, y el Congreso de Coahuila ha firmado cartas de compromisos de Parlamento abierto, ¿no? Entonces, en este punto creo que el esfuerzo sí tiene que venir de ambos lados, pero también hay que reconocer que la parte de la ciudadanía está muy lastimada y tiene razones legítimas para estarlo. Sí, en ese sentido nosotros hemos dicho reiteradamente que hay razones para la desconfianza y que esas razones son válidas. Pero justamente por esta militancia que tú haces énfasis y que además a mí me da mucho gusto que lo digas con esa palabra, porque creo que eso es lo que uno debe hacer, debe reconocerse tal como uno es y dónde está y no quitar, no tratar de ser políticamente correcto con esas cosas. Justamente por esta militancia que tú tienes en las organizaciones de la sociedad civil, ¿dónde está la ventana? Nosotros el próximo sábado que vamos a sesionar, te designamos a ti dentro de este Consejo de Participación Ciudadana. ¿Dónde está la ventana para quitarle todas estas púas que tiene? Bueno, incluso, ¿dónde está la ventana para poder hacer que haya diálogo? Porque en este momento los organismos de la sociedad civil, entre los que tú participas, están absolutamente de espaldas a este proceso. Han negado absolutamente cualquier espacio de interlocución siquiera. No hay ni siquiera ánimo de hablar. ¿Dónde está la ventana para transformar esa primera realidad y comenzar de perdido a dialogar? Con toda la humildad, de verdad, considero que puedo hacer ese vínculo, ¿sí? Y esa ventana de oportunidad que puede dar este diálogo entre las organizaciones civiles que han manifestado una ruptura en el proceso, pero también ellos mismos han tejido estos puentes. ¿Por qué? Porque pese a que yo sé que han existido señalamientos en torno al comité de selección, en torno al proceso y demás, ellos siguen manteniéndose monitoreando las acciones, ¿sí? Y han dicho abiertamente, vamos a estar construyendo foros, vamos a estar armando diálogos, vamos a seguir a la expectativa de lo que ocurre con el proceso del sistema anticorrupción Coahuila. Es más, vamos a seguir poniendo todas nuestras capacidades y nuestros recursos para que los ciudadanos entren al combate a la corrupción, ¿no? Entonces, a lo mejor no específicamente dentro de este
sistema, pero el solo hecho de que ellos estén trabajando en reforzar el concepto de corrupción, desde sus trincheras estar realizando los foros sobre estos temas y demás, va a ir construyendo una dinámica distinta a lo que estamos viviendo al día de hoy. Y una última pregunta, nada más. Has dicho un par de ocasiones que es importante que se defina, una vez que se integre el sistema estatal anticorrupción en coordinación con el sistema nacional, ¿qué tipo de corrupción se va a combatir en primera instancia? Sí. Desde tu perspectiva, ¿cuál debe ser esta corrupción que hay que combatir en primera instancia? Yo creo que desde el Consejo pueden emanar algunas políticas públicas de orden administrativo que se podrían aplicar casi de inmediato si existe la voluntad política para poder llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, la parte de la corrupción administrativa, digámoslo así, podría hacerse más eficiente. Un compromiso real con el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, ¿no? Porque pues tenemos leyes de vanguardias, pero no van emparejadas con el desempeño de todos los servidores públicos, ¿no? Entonces, ojalá que pudiéramos como tener estos herramientas digitales, o sea, podemos tener como algunas cosas muy específicas y muy concretas de las cuales nos podemos hacer valer para que ya se vea un cambio significativo, ¿no? Pero digo, respondiendo un poco a esta pregunta y la anterior, tendríamos que ir por esos ciudadanos que han estado renuentes a esta participación por esta cadena de decepciones que se han llevado, ¿no? Y a lo mejor estas acciones podrían servir de algo. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Preguntas? Leonor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí, por haber respondido desde una perspectiva estrictamente ciudadana a nuestras preguntas. Estamos muy agradecidos contigo. Hasta luego. Gracias, con permiso.